Oh, qué compleja red tejemos cuando a mentir aprendemos. Walter Scott. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Vampiro la Mascarada. En esta ocasión vamos a hablaros de la pantalla y el kit de herramientas del narrador. Este producto, que se vende todo junto, se ha comercializado en dos versiones distintas. Hay una primera versión, que es la que veremos y reseñaremos en este vídeo, y hay una segunda versión publicada a posteriori, que es la que encontraréis ahora vosotros en las tiendas, tanto en inglés como en castellano, que cuenta con una ilustración de la pantalla diferente y además una serie de tablas y datos de reglas actualizados conforme a la aparición de unos suplementos posteriores al manual básico de esta quinta edición. Hago todos estos avisos porque considero pertinente que tengáis esta información. Además, dejadme deciros que a lo largo de la presente reseña, todo el material, tanto la pantalla como el libreto, en formato físico, en formato digital, van a estar visibles en inglés porque es la versión con la que yo cuento. Y cuento con esta versión porque ni en 5 minutos roll ni yo mismo tenemos relación alguna o contacto alguno con No Solo Roll, y este material lo hemos adquirido, no se nos ha proporcionado para realizar esta reseña. Dicho todo esto, comenzamos. Damos comienzo a nuestra reseña, como es costumbre, hablando de la edición física y la presentación visual del producto en cuestión. Y en este caso creo que va a ser la parte más importante o más importante de la reseña. Porque cuando adquirimos el Storyteller's Kit o el kit de herramientas del narrador de Vampiro la Mascarada, quinta edición, entiendo que en gran parte es porque estamos interesados en adquirir la pantalla del narrador. Esta pantalla la estáis viendo aquí, es la edición original en inglés, la primera versión que hay de la pantalla. Es una pantalla de 4 cuerpos, no se puede visualizar entera en este momento, pero para que lo veáis sería algo así, ¿de acuerdo? Ya digo, no sé hasta qué punto la estaréis viendo correctamente. A ver, no es la ilustración más evocadora, básicamente es un collage de ilustraciones. Tenemos aquí unas rosas que se queman, una especie de autopista en una ciudad nocturna, así como dos primerísimos planos de dos vampiros, pero realmente Vampiro Mascarada quinta edición, al menos a nivel personal, no me parece que sea el libro o el manual básico de este juego de rol, de esta línea, que tenga la presentación visual más destacable o inspiradora o evocadora. Así que se trabaja con lo que hay, y en este caso anotado por este collage, que a mí no me dice mucho, pero entiendo que sí, de alguna forma está relacionado con Vampiro la Mascarada, y bueno, será lo que vean los jugadores durante nuestras partidas. Lo que realmente nos interesa, no obstante, es el interior de esta pantalla, que voy a proceder a mostraros, porque pudiéramos estar tentados de pensar que Vampiro la Mascarada, al ser un juego particularmente narrativo, o siempre se ha dicho tal cosa, no requeriría de una pantalla, o no sería muy necesario tener una pantalla por parte del narrador, ya que las reglas, no habría una gran cantidad de reglas que ser referenciadas durante nuestras partidas. Descubrimos en partida, no obstante, que eso no es así. En el caso de esta quinta edición, porque tiene un gran número de pequeños subsistemas o mecánicas que sí requieren ser consultadas, al menos si quieres utilizarlos en partida. Así pues, se agradece tener una pantalla donde tengamos gran parte de esta información sin tener que estar acudiendo al manual básico cada cierto tiempo, ¿no? Desde los diferentes niveles de humanidad, que podría provocar un frenesí, los humores y resonancias de la sangre, el daño que hacen las armas, cómo funciona un combate a distancia, daño social, o por ejemplo, en este caso, los diferentes beneficios y perjuicios que nos provoca la potencia de la sangre, alimentarse o el propio funcionamiento de los dados en esta quinta edición. Ya digo, es un recurso útil y además, como estamos viendo, viene editada en 4 paneles, como dije antes, pero de cartón duro, no en cartulina, más o menos con los estándares de calidad que tienen las pantallas para los directores de juego o narradores en los tiempos actuales. Es de un material resistente y van a aguantar bien el paso del tiempo.
Pero no solamente adquiriremos esto cuando compremos este producto. También tendremos en nuestro poder este pequeño librillo. Un librillo que tiene la misma portada que el manual básico y que es en tapa, es tamaño A4, tapa blanda y está grapado. Tiene un total de 39 páginas y es a todo color. En su interior, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues eso lo iremos reseñando ahora a continuación. De momento lo que tenemos que saber es que respeta la maquetación que vimos en el manual básico, ¿de acuerdo? Principalmente 3 columnas, pero de vez en cuando hay páginas con una columna o con 2 columnas. Y las ilustraciones o fotografías, el arte en esencia que tiene el libro, en un puñado de ellas son ilustraciones que ya hemos visto en el manual básico, otras, como esta que tengo aquí por ejemplo, son ilustraciones que sí son nuevas para este libreto en concreto, que no aparecían en el manual básico. Bueno, esto al final es un extra que adquirimos. El objetivo siempre suele ser la pantalla, pero salvo en algunas ocasiones, aunque es cierto que cada vez es más común, la pantalla no suele venir sola, viene con algún complemento. Este librillo es el complemento que la acompaña y que está editado y presentado visualmente de esta forma. A la hora de analizar el contenido de este libro, de este kit de herramientas del narrador que acompaña a la pantalla, nos vamos a topar aquí con un libro que nos ofrece una especie de cajón desastre. Digo esto porque me refiero a que tiene varios contenidos, pero no hay una conexión, no hay una cohesión en ellos. No hay un objetivo último que se esté intentando alcanzar con lo aquí presentado. Parece más bien un montón de ideas que se les han ocurrido a los creadores y que han juntado en estas páginas. Por ejemplo, las primeras 4 o 5 páginas aproximadamente están dedicadas a ofrecernos consejos y técnicas de dirección, pero no es nada nuevo. En esencia nos hablan de la utilización de ayudas visuales, de música, de luz, ideas para generar atmósfera y aumentar la inmersión. Si has jugado o dirigido a cualquier partida rolera o has leído otros manuales de rol, esto ya te lo conoces. No hay ningún tipo de aportación novedosa en estas páginas. Y de hecho, parecen más una serie de ideas que quedaron colgadas en el capítulo del director de juego, del narrador, del manual básico y que han optado por incluirlas aquí que realmente un contenido que esté pensado para aportarte algo. Quiero decir con esto que si este material, si este contenido, si este texto no hubiera estado presente en estas páginas, como no estaba en el manual básico, tampoco lo hubiéramos echado en falta. El resto de contenido que encontraremos en el libro van a ser 100 víctimas, 100 lugares, 50 presagios. 100 víctimas, en esencia, se trata de un listado con 100 individuos, con su nombre, masculino o femenino, una frase que nos describa quiénes son, una frase que nos describe qué es lo que buscan y la resonancia principal de su sangre. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque estas tablas, estas víctimas, están pensadas para que esas escenas de alimentación, que es muy fácil que caigan en el tedio y en convertirse en una tirada de dados en las que el jugador se alimenta, reduce su ansia, pero no hay ningún tipo de drama en esa mecánica, no hay una identidad, no hay una persona de la que se está alimentando, no hay una sangre que esté robando. Es simplemente una mecánica, una tirada de dados. Bueno, pues para que no caiga en ese tipo de situaciones, tenemos este listado con 100 víctimas que de lo que se trata es de que en el momento de esa escena improvisemos cogiendo una de estas víctimas. Podemos tener apuntadas 3 o 4 de cara a la sesión de juego que vayamos a realizar, y cuando el jugador de turno quiera alimentarse, bueno, pues se alimentará de uno de estos individuos y será un individuo con su personalidad, con sus motivaciones, y será una persona de la que se esté alimentando con su nombre y apellidos. De esa forma, no se trata solamente de una mecánica, hay un drama detrás
de lo que es algo tan básico como el sustento para un vampiro. Las localizaciones, por su parte, algo muy similar. Tenemos 100 ubicaciones, 100 sitios, 100 lugares. Esto no está tan pensado para que lo improvisemos en mitad de la sesión de juego, sino para que cuando estemos preparando la crónica, estemos preparando la sesión, no tengamos a lo mejor, no se nos ocurra dónde podría acontecer la acción en determinada escena, recurramos a esta tabla y lo que vamos a tener aquí son la localización, el tipo de personas que la frecuentan, la resonancia principal que encontraremos en las personas que habitan o se mueven por esa zona y una mecánica, un sistema personalizado para esa localización, algún tipo de modificador en disciplinas o dados de beneficio a la hora de realizar acciones con determinadas tiradas, con determinadas habilidades, perdón. La idea es esa. La idea es que nos nutramos de estas 100 localizaciones y se nos proporciona aquí, como digo, el tipo de gente que se nos mueve y quizá lo más importante de este listado, mecánicas, ¿vale? ¿Qué tipo de influencia podría tener la acción en ese lugar en concreto y no en cualquier otro? Y por último, encontraremos 50 presagios. Estos presagios, en esencia, se trata de una especie de parrafito con una donde se nos describe, donde se nos narra una especie de suceso ominoso que acontece en ese momento en la partida. Podemos utilizarlo aleatoriamente en la sesión de juego cuando a nosotros nos apetezca, o podemos tener seleccionado uno que va a acontecer en partida. Y la idea detrás de esto es que, bueno, pues si queremos, adelanten acontecimientos futuros o simplemente que generen un poco de lo que es tensión, ambientación o el mundo de tinieblas, ese lugar oscuro donde a veces pasan estas cosas que no tienen por qué tener relación con la trama que estemos jugando en partida, pero da color a la sesión de juego. Y esto es todo lo que nos vamos a encontrar, como digo, en este libreto que acompaña a la pantalla del narrador, en este kit de herramientas del narrador. Un libreto, por lo general, o al menos en mi opinión, bastante decepcionante. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final sobre esta pantalla del narrador, así como el kit de herramientas del narrador. Sobre la pantalla, dejarme decir que siempre es un recurso que depende mucho de cada persona el adquirirlo o no. Hay directores de juego, hay narradores que no les hace falta ningún tipo de pantalla y que de hecho les viene molestando tener este tipo de elementos en la mesa en partida. Yo, por el contrario, soy una de esas personas que necesita tener una pantalla. No porque necesite ocultarme de mis jugadores y tener una zona secreta, sino porque la inclusión de determinadas reglas o de determinado material de referencia en el interior de la propia pantalla es algo que me resulta muy útil. Por cómo funciona mi cerebro, no tengo una gran memoria a la hora de tener presente muchas mecánicas en partida y siempre tengo que andar consultando determinadas informaciones que es mucho más ágil, más rápido hacer en una pantalla del director de juego que acudir al manual básico a buscarlo en las numerosas páginas de las que consta un libro. Dicho todo esto, pudiera parecernos que Vampiro la Mascarada es un juego que no es particularmente necesario que tenga una pantalla, toda vez que es un juego que afirma ser narrativo. Pero la realidad es bien distinta. Vampiro la Mascarada quinta edición, sí, es un juego narrativo, pero cuando nos familiarizamos con su sistema nos damos cuenta de que está plagado de pequeños subsistemas o pequeñas mecánicas que al final hacen un reglamento complejo. No complejo porque sea crunchy, porque haya una gran cantidad de números o pequeños detalles a tener en cuenta, sino porque hay muchas submecánicas que, si las queremos aplicar, influencian la partida, ¿no? Influyen en la partida y que hay que tener presentes. Así pues, una pantalla puede ser un recurso bastante más útil de lo que esperásemos en un juego como Vampiro la Mascarada quinta edición, y es quizá lo que realmente justifica la adquisición de este producto, porque por otro lado,
el libreto de herramientas del narrador es bastante decepcionante. Como hemos visto al repasar el contenido de sus páginas, es un popurrí de contenidos que no tiene mucha cohesión y que en su gran mayoría vienen sobrando o vienen siendo totalmente superfluos. Yo este tipo de libretos que acompañan a las pantallas suelo preferir que incluyan alguna aventura o algún otro tipo de recurso que sea particularmente útil o necesario. Pero sobre todo me decanto más porque haya un pequeño módulo, una pequeña aventura que se pueda jugar y que acompañe a la pantalla. No es la opción por la que se ha optado en Vampiro la Mascarada quinta edición. Y dentro de las opciones que tenían sobre la mesa, debo admitir que el contenido de estas páginas me resulta, como he dicho antes, superfluo. No me aporta prácticamente nada más allá de una serie de víctimas, localizaciones y consejos que no van a ningún lado o que no me han desvelado ninguna verdad que no conociera con anterioridad. Dicho todo esto, debo confesar que mi impresión es bastante negativa, como decía al principio. Teniendo en cuenta que este combo tiene un precio de 30 euros, me parece un precio muy alto para lo que encontraremos aquí. Y va a depender enteramente del valor que tú le quieras dar o la utilidad que te vaya a proporcionar a ti el tener una pantalla del narrador, el que te gastes ese dinero en adquirir este producto o no lo hagas. Porque desde luego, por el contenido del libreto, no se justifica la adquisición de este producto. Hasta aquí la reseña, espero que os haya resultado útil, espero que os haya interesado. Bueno, ya sabéis cómo van estas cosas, ¿no? Si os ha gustado, darle a me gusta, si queréis ver más, suscribiros al canal, bla 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 bla. A mí no me funciona mucho esto de hacer promos, no me interesa mucho. Si os ha gustado ya os suscribiréis, si no, iréis a otro canal y seguramente escucharéis las reseñas de otra persona que vayan más en concordancia con las ideas que a vosotros os vienen a la cabeza o digamos con las ideas que vosotros tenéis sobre este producto en concreto. Dicho todo esto, yo personalmente me retiro de nuevo a mi cubil rolero a preparar la siguiente reseña que, oh sorpresa, también será de Vampiro la Mascarada. Así que nos vemos entonces, gracias por vuestro tiempo, hasta la próxima.